necesitan comprender, porque esta verdad es esencial, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Y enseguida les da la parábola, es una analogía el Señor Jesús, versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Aquí la parábola que usa el Señor, el ejemplo que usa el Señor es lo que comemos. Y de verdad la parábola es muy simple. Nada que comamos nos contamina. Lo que contamina es lo que sale después de que digerimos lo que comemos y que lo vamos a dejar al baño. Eso es lo que contamina. Y esa es la ilustración que el Señor está diciendo. No te apures por lo que comes. Si te vas a alejar, aléjate de lo que tú sacas después de que digieres lo que comes. Eso es lo que está diciendo. La comida que comemos no puede contaminarnos. Si usted se acerca y pisa eso, o se ensucia con eso, entonces sí se va a contaminar. Pero ¿de dónde sale eso? Nosotros, de nuestras tripas, del intestino. Pues esa es la parábola que el Señor está usando. En términos naturales, casi axiomáticos, el Señor Jesús declara esta verdad. Esa es la parábola, esa es la verdad. Pero hay una verdad espiritual que explicar. Así que después de la declaración viene la explicación. Es una explicación muy importante porque tiene que ver no con cosas materiales, sino con asuntos del corazón, con asuntos espirituales. Lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es protestar en contra de ese sistema externo de religión que los fariseos habían construido y en el que basaban su actitud de justicia y de rectitud. Según ese sistema, ellos eran esencialmente buenos y su medio ambiente era malo. Así que mientras siguieran efectuando sus lavamientos, sus rituales y sus ceremonias, ellos seguirían siendo buenos. Y todo lo que tenían que hacer era evitar contaminarse con el exterior. Jesús cambia el sentido de las cosas. Porque Jesús les dice, el problema no es lo que está afuera. El problema es lo que está dentro de ustedes. Ustedes son los corruptos. Ustedes son los que contaminan el medio ambiente, no al revés. Es verdad, en el Antiguo Testamento Dios estableció este sistema de ceremonias y de ritos externos, pero todo ello era una figura, era un ejemplo de lo que había de venir. Si ustedes leen en su casa Hebreos 8 y 9, van a ver de lo que les estoy hablando. Todos los sacrificios, todas las ofrendas, todos los lavamientos del Antiguo Testamento terminan con Cristo. Porque Cristo a eso vino. Vino a darnos la limpieza que todos necesitamos. De manera que al llegar a Él, todos somos limpios porque en Él todas las figuras del Antiguo Testamento desaparecen. Y si se fijan y se ponen a pensar, en el Nuevo Testamento no hay ningún ritual. En el Nuevo Testamento todos los rituales terminan, ya no se habla de ninguna ofrenda, de ningún holocausto, de ningún sacrificio, porque todo termina con Cristo. El Nuevo Testamento hace mucho énfasis no en lo externo, sino en lo interno, porque es lo que contamina. La corrupción está en nuestro interior. Vamos a ver varias citas, fíjense. A ver, les voy a encargar. Allá Telma busca Mateo 15, 18. En medio, Clarita busca Tito 1, 15. Aquí enfrente tú, Pablo, busca 1 Corintios 8, 7. Y luego allá atrás a Magda le voy a pedir que busque Hebreos 12, 15. Y lo que quiero que veamos es que en el Nuevo Testamento ya está claro que la corrupción no viene de fuera, por eso no hay ofrendas, ni hay ceremonias, ni rituales de lavamientos, porque toda la corrupción en el Nuevo Testamento está claro
que está en nuestro interior. ¿Qué dice Mateo 15:18? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Sí? Porque lo que sale de la boca, ¿de dónde viene? Del corazón. Y no está hablando de la bomba, está hablando de nuestro interior, ¿no? Y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está hablando de la corrupción de nuestro corazón. Luego, ¿qué dice Tito 1:15? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, ¿y qué habla Pablo? Pablo dice, nuestra incredulidad es lo que nos corrompe. Nuestra incredulidad corrompe nuestra mente. Y de ahí viene todo lo demás. Por eso dice Santiago, primero empieza en la mente, cuando nuestro deseo empieza a maquinar. Y después ese pensamiento se hace un deseo. Y ese deseo se convierte en un acto pecaminoso. Todo empieza por dentro. 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, aquí vemos que la idolatría contamina nuestra conciencia. Está hablando Pablo de lo que es, si podemos comer inmundo o no, lo que está sacrificado a los ídolos o no. Si tú estás consciente de que estás adorando a un ídolo y lo estás haciendo conscientemente, eso es lo que te contamina, tu idolatría. Y la idolatría viene del interior también. Fíjense, Hebreos es importante porque fíjense también qué nos contamina y qué nos hace corruptos, y por eso hay que evitar, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 12:15, Magda? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué nos contamina también? ¿Qué nos hace alejarnos de Dios? La amargura. La amargura. Por eso un cristiano amargoso es una contradicción. No podemos aferrarnos a las amarguras, a estar de malas todo el tiempo, a ser gruñones todo el tiempo, porque eso contamina. Y nos contamina por dentro, y luego esa contaminación la llevamos a los demás, ¿sí o no? Porque una persona gruñona, una persona que se queja de todo, una persona que todo le parece más, nos pone de malas. Y por eso ya mejor le hacemos el feo y ni nos acercamos, ¿no? No vayas a puerta porque el pastor es muy gruñón, mejor ahí, ¿no? Por eso estoy trabajando ya en eso. Entonces, lo que quiero que veamos, hermanos, es que la enseñanza del Nuevo Testamento es que no podemos eliminar nuestra corrupción ni con lavamientos, ni con ritos, ni con ceremonias. Sencillamente porque todo esto es acto externo, es algo que pasa fuera de nosotros y que se queda fuera de nosotros. El problema es que nuestra corrupción está por dentro. Ahora, en el versículo 17 viene lo bueno, porque ahí entra la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, seguramente en Capernaum, seguramente en la casa en donde vivía Pedro y la suegra de Pedro, porque ahí es donde estaba como que su cuartel general del Señor Jesús, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y no es que ellos no hubieran entendido la parábola era muy fácil de entender. Lo que pasa es que era una enseñanza totalmente contraria a lo que ellos habían aprendido. A ellos toda su vida les habían dicho: cumple con las ofrendas, cumple con los sacrificios, lávate las manos antes de comer, lava tu cama antes de irte a dormir. Si tocas a una persona que haya estado con un muerto, aguas, te tienes que limpiar. Y todo eso lo habían hecho. Y para ellos estaban bien. Y viene Jesús y les dice: no, eso no tiene nada que ver.
Si tocas un muerto no te va a contaminar. Muerto, ¿qué te puede hacer? Ni siquiera los bichos que los mataron están activos ya. El bicho se muere cuando la persona se muere. Entonces, el problema es que era una enseñanza tan contraria a lo que ellos sabían, que por eso ellos quieren estar seguros. Y por eso le preguntan, a ver, Señor, dinos, ¿qué quisiste decir con eso? Ellos sabían qué había dicho y sabían que lo que quería decir. Necesitaban asimilarlo, necesitaban procesarlo bien, por eso preguntan. Ahora, Marcos no es muy extenso, porque Marcos solamente dice, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Pero para tener un mejor panorama necesitamos ir a Mateo. Miren, vamos a Mateo 15, versículo 12. En Mateo 15 está el pasaje paralelo a este que estamos viendo de Marcos 7. Y en Mateo 15, 12, ahí sí vemos todo lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Primero le dijeron sus discípulos, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es decir, el panorama completo es, sí, los discípulos querían una explicación, pero primero le dicen, oye, ¿sí te fijaste que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? Y entonces esa reacción de los fariseos nos habla de que ellos también entendieron el mensaje. Y para los fariseos también fue algo impactante el que Jesús atacara su sistema religioso. Porque eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Decirles en su cara, ustedes están mal. En otro pasaje les dice, y es refiriéndose a esto, ustedes son un sepulcro blanqueado. Por fuera sí están muy bonitos, por fuera sí están muy limpios, están blancos, pero un sepulcro, ¿qué tiene adentro? Huesos y gusanos, si es que todavía no está totalmente descompuesto el cadáver. Hay corrupción. Y eso es lo que le dice el Señor Jesús a ellos. Y claro que estaban entendiendo que cuando les decía, no hombre, no se apuren. ¿Por qué empezó todo esto? ¿Por qué empezó la discusión? ¿Saben por qué? Porque sus discípulos no se lavaban las manos cuando comían. Y eso los ofendió a los fariseos. Y le preguntaron, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Están contraviniendo. Y ni siquiera dicen están contraviniendo la Biblia. Dicen están contraviniendo la tradición de los ancianos. Que para ellos era importante eso. Porque les convenía, porque según la tradición de los ancianos, ellos estaban bien. Así que se ofendieron cuando lo escucharon. ¿Cómo reacciona el Señor Jesús ante esto? Es decir, los discípulos le dicen, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? Versículo 13 de Mateo 15. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Luego fíjense el 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el hoyo. Créanme, hermanos, nadie queremos oír estas palabras del Señor Jesús. Déjalos. Porque cuando el Señor Jesús dice, déjalos, es porque esa persona a la que el Señor dice, déjala, es que ya pasó el punto de gracia. Es que ya agotó la paciencia del Señor Jesús. Es que ya pasó el punto en el que puede arrepentirse y alcanzar salvación. La paciencia de Dios tiene un límite. Y es muy amplia, sí, pero una vez que nosotros agotamos la paciencia de Dios, ya no queda más que esperar el juicio de Dios. Y eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Los fariseos habían alcanzado ese punto. Eran ciegos guiando ciegos. Y ambos, el maestro y el aprendiz, se dirigían a un desastre de proporciones eternas. Ellos se ofendieron porque su concepto de religión